Continuamos en la entrevista, siempre en vivo, por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage ViewPao TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Son exactamente las 12 de la tarde con 18 minutos. Hoy conversamos en la entrevista acerca de este proyecto de ley que el Ministerio de Justicia presentará para condenar a menores de edad que cometan crímenes o delitos. Sobre este tema vamos a dialogar con el docente, abogado, especialista en Derecho Penal, docente en la Universidad Privada Antonio Borrego, el abogado Carlos Castañeda Ferradas, que está con nosotros. Bienvenido, doctor Carlos Castañeda, a la entrevista. Muy buenas tardes. Hola, Alberto Pinillos, muy buenas tardes y un saludo cordial a todos los televidentes. Y igualmente desde aquí, desde ViewPao Televisión, a través del doctor Castañeda Ferradas, nuestro homenaje a todos los maestros orrellanos. Como lo dijimos al presentar el programa el día de hoy, se conmemora en el país el Día del Maestro Universitario Peruano. Doctor Castañeda, hay bastante, diríamos, posiciones diversas, se ha polarizado, hay mucha polémica respecto a este proyecto de ley que pretende el Ministerio de Justicia llevar al legislativo para su evaluación y posible aprobación, discusión sobre la probabilidad de una ley que condene a menores de edad que cometan crímenes. ¿Cuál es su mirada, su reflexión ante esta situación, dada su experiencia como abogado penalista, doctor Castañeda Ferradas? Muchas gracias, Alberto Pinillos, por la inquietud. Vea, en lo personal, yo no considero que sea una propuesta o una alternativa viable. Para empezar, no se trata de una propuesta nueva o que por primera vez se esté formulando. En oportunidades anteriores, cada vez que hemos experimentado un incremento considerable de delincuencia o de índices de inseguridad ciudadana, políticamente siempre se han manejado algunas alternativas de momento. Y entre ellas, además de la pena de muerte, esta fórmula de tratar de responsabilizar penalmente a los menores, en el sentido de reducir el límite de la edad mínima para poder responder frente al derecho penal por la comisión de determinados delitos, ¿no es así? Hoy el Ministerio de Justicia pretende establecer una reducción en la responsabilidad penal en el límite de la edad en 16 años, pero estas propuestas, que como repito no son nuevas, con el devenir del tiempo han venido decayendo, ¿no? Y en el sentido de no llegar a implementarse. Sin embargo, les puedo comentar que nosotros ya hemos tenido incluso en vigencia esta propuesta en algún momento. Allá en el año más o menos 1992, ya estando en vigencia nuestro Código Penal del año 91, se estableció para los casos de terrorismo un límite de edad de 15 años. Es decir, a través de la ley 25.564 se modificó el inciso 2 del artículo 20 del Código Penal y se estableció que para casos de terrorismo la responsabilidad penal se iniciaba a los 15 años. Sin embargo, por obvias razones y debido a una férrea oposición de organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al poco tiempo esa ley fue totalmente derogada y nuevamente hemos regresado en el año 95, o sea, a 3 años de su implementación, a establecer el límite de la edad en 18 años. Entonces, esa fórmula ya la hemos tenido en vigencia, pero muy poco tiempo duró porque, como repito, hubo una férrea oposición de organismos internacionales que establecían que a esa edad, es decir, a los 15, 16 o 17 años, todavía la persona no ha llegado a obtener el desarrollo biopsicosocial necesario para poder hacer frente a la drasticidad de las sanciones de naturaleza penal. En esa línea, hoy, después de tanto tiempo y como digo, por conveniencia política, no creo que sea una buena razón técnica para poder implementar. Doctor Castañeda, y frente a esta realidad que usted muy bien la ha descrito, porque estamos adscritos a instituciones internacionales que de aprobarse esto vamos a pasar por la misma situación, que tiene que derogarse, como ya usted, repito, lo ha manifestado. ¿Cuál sería la solución? Porque nos encontramos en una situación bastante preocupante
En el país a diario se registran crímenes, extorsiones, sicariato, y lamentablemente los sicarios contratan a esos delincuentes a menores de edad, de repente amparados en que ellos están protegidos por la ley. ¿Qué hacer ante una situación lamentable de inseguridad que vivimos a diario, doctor Castañeda? En efecto, Alberto, los televidentes deben entender claramente que el problema de la delincuencia, y en especial de la delincuencia juvenil, adolescente o de menores, es un problema social, de carácter estructural, cuya solución tiene que mantenerse en esa misma línea. Dicho de otra manera, a problemas estructurales, soluciones estructurales. Esto quiere decir que nosotros tenemos que enfocarnos en otra perspectiva. Me explico. Problemas en educación, ¿no es cierto?, que es escasa o nula en determinados sectores, y esto no está contribuyendo a formar a nuestros pequeños, a nuestros muchachos, a los adolescentes, en una cultura de valores. Problemas de familias disfuncionales, en donde a veces la ausencia paterna no permite establecer criterios a veces de disciplina, de responsabilidad, de respeto, ¿no? Problemas de pobreza y mala distribución de la riqueza. Por último, globalizando un poco, la falta de oportunidades muchas veces en determinados sectores está contribuyendo de manera considerable a que nuestros menores cada vez vayan impulsando actividades que lindan ya con el delito, y muchos de ellos se ven involucrados en estos hechos. Entonces, el Estado tiene que trabajar en esta otra línea, tiene que establecer políticas públicas que contribuyan, si no a desaparecer, cuando menos a disminuir un poco estos problemas que hemos mencionado, porque definitivamente al cabo de los años esto va a contribuir considerablemente a que los índices de delincuencia y inseguridad disminuyan. La mejor prueba demostrativa de lo que estamos hablando están en las realidades de los países del primer mundo, en donde precisamente estos problemas que hemos enunciado no existen o existen en minoría, y los índices de delincuencia e inseguridad en el primer mundo son muy, muy reducidos. Es allí donde tenemos que enfocar una solución estructural a los problemas. Hoy la pena privativa de libertad ya no cumple esa función preventiva especial o preventiva general que teóricamente se le da, ¿no? Hoy los delincuentes no le tienen temor a la pena privativa de libertad. Es más, hoy se ha incrementado la pena de cadena perpetua para delitos graves para personas adultas, y definitivamente no se ha conseguido mucho. Entonces, por ahí creo que no va. No se trata de un tema de norma, de derecho, se trata de un problema social, estructural, cuya solución tiene que estar por esa línea. Y en ese contexto, doctor, para que el público conozca de primera mano, como se dice, ¿cuáles son las sanciones para menores que están vigentes actualmente en la legislación peruana? Excelente pregunta. Mira, Alberto, debo un poco complementar los comentarios que estamos haciendo, en el sentido de que el Código Penal no solamente establece una serie de comportamientos prohibidos cuya realización debe generar una sanción penal de esa naturaleza, sino que la responsabilidad penal hoy en día está a partir de los 18 años. ¿Qué sucede con las personas que cometen hechos prohibidos por el Código Penal, pero que no cumplen con esa edad mínima? Hoy, y hace algunos años atrás, ha entrado en vigencia este novísimo Código Penal del adolescente infractor, que, si bien es cierto, no establece sanciones punitivas, porque estamos hablando precisamente de menores de 18 años, para quienes no está dirigida la sanción penal, pero sí establece una serie de sanciones socioeducativas, y entre ellas podemos considerar o mencionar a la medida socioeducativa de internación, que no es sino, como su nombre lo dice, el internamiento del menor de edad en centros especializados para que puedan cumplirse labores de adaptación, de rehabilitación o de reinserción del menor a la sociedad. Y estas medidas de reinternación van desde los 6 meses hasta los 6 años en algunos casos. Es decir, para los menores tenemos también sanciones, medidas socioeducativas que en la práctica representan un internamiento en centros especializados, lo cual se asemeja mucho a la pena privativa de libertad en lo que a adultos se refiere. En esa línea, me parece que incluso endurecer aún más esto no es el camino, sino el camino está en trabajar las políticas públicas a las cuales he mencionado.
Bien, doctor Castañeda. Y por último, también además usted de ejercer el derecho en el contexto del derecho penal, es docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de UPAO. ¿Qué representa para usted hoy que en nuestro país se conmemora este efeméride, el Día del Maestro Universitario Peruano? Bueno, definitivamente que más allá de la labor que personalmente desarrollo también a nivel docente, como lo he dicho también en este pequeño comentario, la educación es uno de los factores primordiales del desarrollo humano y del desarrollo social. ¿Qué duda cabe que los docentes en todos sus estratos, no es cierto, el día 6 de julio se conmemoró el día del profesor, digamos, escolar o en otras instancias, hoy se celebra el Día del Docente Universitario que también con su labor diaria en las aulas universitarias contribuye a la formación profesional de los futuros profesionales, valga la redundancia. ¿Qué duda cabe que es el docente la labor tan noble y tan buena que tiene que realizar para que las personas puedan lograr el desarrollo personal muchas veces? En otros países, puedo poner como ejemplo Japón, definitivamente que el docente es uno de los profesionales mejor considerados, ¿no es cierto? Porque ellos entienden que definitivamente con la educación es el pilar de todo el desarrollo que ellos han venido cimentando a lo largo de los años. Espero que aquí en nuestra realidad local, con los años se vaya entendiendo esta labor del docente y podamos priorizarlo y elevarlo a la instancia que corresponde, porque ahí está el secreto del éxito, del desarrollo que todos los peruanos estamos esperando. En ese sentido, un saludo cordial, muy fraterno, muy caluroso a todos los docentes de todas las instancias que cumplen una labor en aulas muy especial, muy sacrificada, y que no olvidar que de nosotros y de las enseñanzas que podamos transmitir a nuestros estudiantes depende mucho el futuro de ellos en sociedad. Bien, muy amable, doctor Carlos Castañeda Ferradas, docente en la Universidad Privada Antón Orrego. Estuvimos dialogando en la entrevista sobre este proyecto de ley que pretende se apruebe el Ejecutivo de emitir, pues, sanciones a menores de edad. Gracias, doctor Castañeda, y un fuerte abrazo por el Día del Maestro. Que le vaya muy bien. Un fuerte abrazo a ustedes. Muchas gracias a todos. Saludos a los televidentes. Gracias. Vamos a ir a una pausa. 12 de la tarde con 31 minutos y regresamos con la entrevista.